Hola, ¿qué tal? Dios la bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre este horario exclusivo de las misiones. Y en el día de hoy tenemos una visita aquí a nuestro programa y está aquí a mi lado el pastor Miguel Ángel Ricciardelli. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un gusto tenerte aquí en la ciudad de Rosario. Estás visitando varias iglesias, ¿no? Por aquí. Sí, si Dios quiere vamos a estar con tu hermano, con Jorge. Con Jorge Seranicet, con Urso, con José Luis, en la iglesia de Asamblea de Dios. Y estaremos en San Lorenzo con Miguel Rajoy también. Estamos dictando algunos talleres y terminamos en San Lorenzo con una campaña evangelística. Y también con un taller de guerra espiritual, sí, ¿no? Sí. Que es tu tema de conversación, ¿no? Y bueno, siempre el Señor me ha puesto en esta tarea de edificar a los santos para la obra del ministerio, en el aspecto no solo de la guerra espiritual en el amplio, es muy amplio el tema, claro. Sino más en la liberación, ¿no es cierto?, que es en el ministerio que me he formado. Claro, sí, no es cuestión de andar de guerra en guerra, sino tratar de que las personas reciban la liberación, ¿no? Sí, el término guerra espiritual bíblicamente no está, pero uno puede notar muchos versículos bíblicos, en especial las palabras del apóstol Pablo, que siempre fueron medio militarizadas por el apóstol en la Escritura. Cierto. Y si bien es una guerra que la tenemos ganada en Cristo Jesús, es una batalla que tenemos que enfrentar, porque bueno, el enemigo siempre está pegando el manotazo del ahogado y se las ingenia para tratar de hacernos la vida imposible. Claro. Vamos a empezar hablando de tus comienzos, ¿Hace cuántos años que conociste al Señor? En el año 1989, en la Iglesia Bautista del Centro, a raíz de una serie de pérdidas de embarazo de mi esposa, aproximadamente perdimos 5 embarazos, pero al tercer embarazo que Elida perdió de 6 meses, ese bebé, estábamos muy mal, ¿no es cierto? Mi tradición religiosa era católica romana, como casi gran parte de los argentinos, y alguien un día nos habló de un Cristo de poder. Estábamos en una cena con unas familias. En esa cena había alguien que sí era una hermana en Cristo, nosotros no lo sabíamos. Yo no tenía noción de lo que era ser evangélico. Toda mi formación de escuela primaria había sido en la Inmaculada Concepción, en Parque Patricios, y nunca, es raro, pero nunca había escuchado un predicador. Allí alguna vez, 2 o 3 minutos, pasé de canal una vez y estaba Jimmy Swaggart predicando, pero nunca vi un mensaje completo. En mi casa no se había hablado nunca de pastores o iglesias evangélicas. Pero la necesidad de la pérdida de los embarazos, estábamos en una búsqueda de Dios muy grande. Yo era camionero, había llevado la Biblia, la había empezado a leer, no entendía absolutamente nada, pero indudablemente que el Señor me estaba buscando y estaba tratando mi corazón, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de allá la década de 1980. 89, sí, 89. ¿No? Claro, o sea, ya pasó mucha agua debajo del puente. Pero hablándolo... el Señor entró en tu corazón, en tu vida, empezaste a desarrollar este ministerio. ¿Por qué año? Muy particular. Y mirá, a los 6 meses de convertido, hay que entender que yo pertenecía a una congregación que estaba buscando un cambio profundo, una renovación en algunos aspectos de la concepción de la palabra y llevar adelante un ministerio más efectivo. El día que aceptamos a Cristo, tanto mi esposa como yo, predicaba el pastor Carlos Braida, y ese día los dos aceptamos a Cristo. Pero fue tan personal, Carlos, que cuando yo abrí mis ojos y levanté mi mano recibiendo al Señor, recién es como que salí de un estado tan íntimo con Dios que me di cuenta que mi señora también estaba reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Yo era camionero y prendo un día la radio, estaba esperando que me descarguen el camión, y escucho campaña del evangelista Carlos Anacondia, Berazategui, Jesús te ama. Eso fue en el año 90. Yo no sabía lo que era un evangelista, tenía 6 meses de creyente o menos, no sabía lo que era una campaña evangelística. ¿Te acordás que te decía recién que no tenía tradición cristiana, sino la tradición lógica de haber sido católico romano, ¿no es cierto? Y en mi inocencia llegué a la iglesia del centro pidiendo que me permitieran ir.
Bueno, ahí empecé a tener algunos problemas con algunos hermanos no tan abiertos a este tema, porque ellos querían protegerme, no es que, yo decía, Miguel, recién convertido, ¿cómo va a ir a la campaña del evangelista Anacondia? Tiene unas características muy particulares. Yo no entendía absolutamente nada. Yo sentía que tenía que ir. Amabas al Señor, quería todo, dame todo. Sí, Señor, y estaba en esa inocencia. La cuestión que me hago la entrevista con mis pastores, el pastor Braida me dice, mira, te vamos a hacer una carta para que entres al área de liberación y conozcas allí a un pastor. Cuando vos veas al pastor Pablo Bottari, me dice el pastor Braida, pegate a él, porque es un hombre que entiende mucho este tema y yo quisiera que vos aprendieses de él. Cuando llego a la campaña Anacondia y me doy cuenta de lo que era la campaña. Socorro. Auxilio. Cuando Anacondia dice, hoy me vi en Satanás, y en 5 minutos teníamos la carpa llena de personas manifestadas con problemas espirituales. Yo veo a un hombre trabajar allí dentro de la carpa, donde cuando lo veo a lo lejos, no sabía que era el pastor Bottari, pero sentí en mi corazón, vive Jehová y vive mi alma, que a este hombre no lo dejo, porque tenía una experiencia, una manera de tratar cada situación que yo quería aprender de él. Sí, claro, seguro. Y bueno, esto estamos hablando, decía, de 89, 90, 91. 90. El siglo pasado, pero no hace tanto, no hace tanto. Parece que fue ayer, ¿no? Pero después, bueno, este ministerio fue increciendo, eso que decía que te agarraste, y después el Señor empezó a usarte a vos en esto. Hubo un grupo de un par de hermanos que éramos medios, entre comillas, revolucionarios, porque después llegamos con la inocencia de que queríamos lo mismo que acontecía en la campaña en nuestra congregación. Y ahí, bueno, todo lo queríamos, seamos sinceros. Ahí empezaron algunas cuestiones donde la campaña es la campaña, la iglesia es la iglesia. Pero bueno, como te decía antes, el pastor Deiros, el pastor Braida, la iglesia toda estaba en una búsqueda de renovación, de hacer lo que la palabra de Dios mostraba con claridad. Llegamos en ese momento justo. Dios nos usó para motivar un poco también a nuestros pastores, orar, ayunar por ellos. Para mí hubiera sido muy cómodo cambiar de iglesia y se me acababan los problemas, pero como soy descendiente de italiano, viste que el italiano es medio cabeza dura, yo dije hasta que no venga esto a mi congregación no paro. Y orábamos y ayunábamos para que viviésemos un cambio en su totalidad. Y lo vivimos. Lo vivimos, de estar juntando la pelota detrás del arco. Con el tiempo pasé a jugar con los jugadores que en aquel entonces eran intocables, ¿no es cierto? Empecé... Messi, Maradona. Sí. Yo alcanzaba la pelota en una época, pero después me hicieron partícipe del partido y eso fue una cosa muy interesante. Me produjo un crecimiento muy rápido, todo hicimos muy rápido en el Señor. El Señor aceleró los tiempos tanto en la vida de mi esposa como en mi vida y otros hermanos que nos fuimos metiendo paulatinamente en este ministerio. Después empecé a viajar con el pastor Bottari. En la medida que tenía tiempo, empecé a dictar mis propios talleres y las cosas se fue dando hasta que, bueno, al día de la fecha recorrí muchas provincias de Argentina. No me quedan muchas por recorrer, quizás un poco el sur, pero bueno, ya el Señor va a ir abriendo puertas y hasta pude ir al exterior, pude ir a Estados Unidos, llevo 5 viajes a España e Italia, a Europa, y bueno, y lo mejor está por venir siempre en Cristo. Claro, bueno, realmente el Señor te cambió la vida, ¿no? En todo esto. En todo sentido. En todo sentido, desde aquellos embarazos perdidos a este salto a los brazos del Señor. Es realmente una bendición, ¿no? Si me permitís, completaría un poco el tema de los embarazos, porque, bueno, al poco tiempo, estando en la iglesia, adoptamos a Isaías, que hoy tiene 35 años, llegó a casa con 6 años, y luego, de manera milagrosa, cuando los médicos decían que ya mi esposa no podía quedar más embarazada, pues estamos hablando de 5 cesáreas, ¿no es cierto? Pudo dar a luz a Marcos, que hoy tiene 25 años, y a Débora, que hoy tiene 21 años. Así que tengo 8 hijos, 5 que me están esperando en la presencia de Dios y 3 que el Señor me ha dado para que los disfrutemos aquí. Bueno, en esta hora
yo creo que usted tiene que aferrarse a la fe de la misma manera que Miguel nos está contando que pasó en su vida. Después, en el otro bloque, le vamos a pedir a Miguel que esté orando, porque muchas veces me escribe gente a través del WhatsApp, nos manda mail y nos dice: pastor, ore por esto, pastor, ore por lo otro, y queremos orar, porque sabemos que en la necesidad nuestro Señor está. Así que vamos a un breve intermedio musical y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud: carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos teniendo una charla muy jugosa con el pastor Miguel Ángel Ricciardelli y bueno, él nos contaba parte de su ministerio, de su vida, cómo el Señor lo fue llevando a tener experiencias muy hermosas que ahora está volcando en las distintas iglesias. Y realmente, Miguel, una bendición. Te hemos escuchado varias veces, pero lo que estás compartiendo con la gente realmente es gracia de Dios que el Señor te ha dado sobre tu vida, y que realmente la gente, yo lo veo, la gente lo siente, hay un feeling. Sí, y la cuestión es que, bueno, Dios me ha dado una gracia de no dramatizar el tema, porque el tema es un tema delicado, ¿no es cierto? Hablamos de guerra espiritual, hablamos de principados y potestades que se mueven en ciertos lugares, y hablamos de que por no discernir la obra del Señor no avanza. Pero por sobre todas las cosas, más que hacer una exaltación al diablo, porque no es que hacemos eso en los talleres, es hablar de, como Santiago capítulo 4, verso 7 lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Claro. Estamos hablando de una vida de sometimiento. Vos sabés, Carlos, que cuando el cristiano no vive una vida de sometimiento, la derrota es inminente, ¿no es cierto? Claro. Satanás, que sabe hacer bien la jugada, tiene mucha más experiencia de él conocernos a nosotros de lo que nosotros en realidad le conocemos a él. Entonces creo que justamente la victoria no es ser un gran estudioso de las ciudades, de los simbolismos de las ciudades, que esas cuestiones existen y determinan a los principados y potestades sobre lo que puede denominarse como guerra espiritual, sino que justamente la victoria está en nosotros, de colocarnos toda la armadura de Dios, vivir una vida de sometimiento. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya, el diablo agacha la cabeza y se va en el nombre de Jesús. Porque también hay realidades en esto que decís, de cosas que pasan en el mundo exterior, que van a seguir pasando. El mundo está bajo el maligno. Dice la palabra que es el príncipe, y cuando hablamos de que la palabra dice que es el príncipe del mundo, está hablando que es el príncipe del sistema pecaminoso. Ahora, ¿cuál es mi realidad? Esa es la... ¿en qué lugar estoy parado yo? ¿No? Y no tiene que ver con un poder económico, tiene que ver con un desarrollo de poder encontrar la perfecta voluntad de Dios. Vos sabés que la mayoría de los cristianos, por años, con mi esposa por años, ministramos el tema de liberación en esta tarea de mano a mano, y uno ve a los cristianos muy derrotados cuando en realidad la victoria el Señor nos dio en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Pero vemos a un perfil muy bajo del cristiano en estos días, donde se apunta solamente a la voluntad permisiva de Dios. Viste que la palabra dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y muchos cristianos se conforman con que, bueno, Dios me va a bendecir, porque si Dios le da pan al hambriento, no me va a hacer faltar nada a mí, que soy uno de sus hijos. Eso es apuntar a la voluntad permisiva. Hay muy pocos cristianos en el planeta que quieren realmente apuntar a la perfecta voluntad, porque no es fácil, ¿no es cierto? No es un tema fácil. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso sería apuntar a la perfecta voluntad de Dios, y realmente no hay muchos. Claro. En tu
Caminar, escribiste un libro, Sí. Que trata todos estos temas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el libro se llama El poder de la liberación en la confesión. En la confesión. Sí, y tuvimos la oportunidad bueno, sería un poco largo contar el testimonio. En uno de los 5 viajes a Europa, en este último no, en el anterior estábamos en Ribera Amalfitana, que es un lugar precioso en Nápoles, donde uno puede mirar Costiera Amalfitana, puede mirar el volcán El Vesubio, Nápoles, y se ve ahí la isla de Capri a lo lejos. Es un lugar paradisíaco, me estaban los pastores llevando a conocer ese lugar, aprovechando un espacio que teníamos de tiempo libre. Y allí apareció una mujer cordobesa casada con un evangelista de Bari, y la mujer cuando vino a escuchar las disertaciones me dice, ¿quiere que le traduzca su libro al italiano? Y yo tenía en mi mano este libro en castellano, ¿no es cierto? Ajá. Y cero de fe de mi parte. Se lo entrego diciendo, bueno, a lo sumo, voy a ser sincero, a lo sumo regalé un libro, perdí un libro, no me acuerdo bien lo que pensé en ese momento, pero cero de fe de mi parte. La cuestión que pasaron 6 meses, un día llega un aviso a mi computadora, abro el email y me encuentro con el correo de la hermana Aliesa, que me entra a preguntar ¿y cómo se dice esto en castellano? Porque en el italiano se dice aquello y se dice de lo otro, y yo me estoy dando cuenta que le está haciendo la traducción de verdad. Claro, estaba rejugada. Estaba rejugada y estaba... Claro. Pasan un par de meses más, compartimos algunas cuestiones por el cambio gramatical de un idioma y de otro, y yo voy tomando conciencia que está saliendo el libro al italiano. La cuestión que un día abro la computadora y me encuentro con este libro de esta manera, que está así en castellano, pero de la misma forma traducido al italiano. Pero ella ya lo había trabajado. traducido y también lo publicó. No, me lo mandó con el mismo diseño. Con el mismo diseño. Segundo acto de falta de fe total de mi parte, digo, y yo no parlo todavía el italiano. Niente. Entonces, ¿qué hago? No capisce, ¿qué hago? Bueno, llamé a un hermano en común, a José Luis. Entonces le digo, José, mirá, me están mandando este libro, yo no entiendo el italiano, fíjate un poco. Y se lo mando. En aquel entonces vivía el papá de José, estaba su papá, don Urso, lo leen, tanto José Luis como el padre, y me dicen, mirá, Miguel, está perfecto, te hemos escuchado muchas veces enseñar sobre este tema, la traducción está perfecta, y ahí me estoy dando cuenta que el libro sirve. Claro. Sirve. Importado de Nápoles. Sí, ya a esa altura del partido pidiéndole perdón a Dios por mi incredulidad y diciendo, Señor, ¿a dónde me querés llevar con esto? Bueno, pero decinos en 2 o 3 palabritas, Sí. Condensanos lo que dice el libro. Bueno, el libro habla del poder que se encierra en cuando uno abre el corazón delante de alguien. Santiago capítulo 5 dice que debemos de orar unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tiene que ver con la guerra espiritual, pero ahora estamos hablando de la guerra espiritual infantería de marina, mano a mano. De la otra guerra espiritual que hablábamos recién, tiene que ver con la fuerza aérea. Cuando nos colocamos en intercesión, es otro tipo de guerra espiritual. Pero bueno, el tema del poder de la liberación en la confesión no es ni más ni menos que guiar a la persona a que pueda confesar ciertos pecados que producen ataduras, y la persona que está ministrando romper cada uno de esos yugos para que la persona sea libre en el nombre de Jesús. Claro, porque ahí hay un choque que no le permite a la persona llegar al trono de la gracia. Claro, ¿no? Si bien cuando nosotros conocemos a Cristo todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesús y damos gloria a Dios por eso, hay ciertos pecados que producen ataduras. Entonces uno se tiene que sentar, sépamen entender, a investigar, a escudriñar un poco. Y las ataduras están en el área espiritual, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, en el área del alma, que es el asiento de los sentimientos, todo lo que tiene que ver con temores, raíces de amargura, odios, resentimientos,
Y en el área del cuerpo, lo que tiene que ver con el sexo ilícito, ¿no es cierto? El adulterio, la fornicación, el haber cometido abortos que producen mucha culpa en la persona. Son situaciones que cuando uno va a Dios, Dios en Cristo nos perdona. Pero estas cosas puntuales necesitan la confesión abierta, no para que escuche un hombre y recibir de un hombre el perdón, porque no lo recibimos de un hombre, lo recibimos de parte de Dios, ¿no es cierto? En todos los años, y yo sé que esto puede sonar fuerte, que tenemos en este ministerio, nunca hemos ministrado a nadie que no fuera miembro activo de una iglesia. Así que, indudablemente, como bien dice la palabra de Dios, la liberación es pan para los hijos del Señor. Y es un ministerio que tenemos que recuperar. La palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar a su iglesia y la vino a buscar con una característica muy particular. Vino a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Claro. Hemos probado de todas las maneras los pastores, con reglamentos, con régimen, y sin embargo hemos fallado. Yo creo que la tarea está en sentarnos, orar los unos por los otros para que seamos sanados y recuperar un ministerio tan necesario, porque si Cristo ya está regresando, indudablemente tenemos que presentarnos delante de Él en condiciones. Claro, yo creo que es realmente una gran necesidad que la iglesia debe recibir, debe abrazar, porque ¿quién no tiene realmente alguna situación por las cuales pedirle perdón al Señor? Y muchas veces hasta no nos damos cuenta que no avanzamos por eso. Como que estamos allí. Es como un Boeing 747 que carretea y nunca levanta vuelo. Claro, y decimos, caramba, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Hasta que viste que el apóstol viene y nos muestra, viste, ¿no? Carlos, que el apóstol dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay pecados de los cuales Jesús nos ha perdonado. Yo no estoy diciendo que necesitamos, como decíamos hace un ratito, de que la absolución de un hombre, para nada. Pero hay ciertos pecados donde uno tiene que profundizar en la vida de la persona, y si existe Santiago capítulo 5, es por algo. La iglesia evangélica quizás a Santiago 5 lo miró siempre de lejos para no caer en el confesionario de la iglesia católica, que no vamos a analizar el error que los católicos cometen, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Pero Dios nos ha dado la autoridad para romper los yugos en el nombre de Jesús. Y también habla de un alto grado de madurez, tanto de la iglesia, del que ministra, y una sensibilidad muy profunda de aquel que abre su corazón adelante de otro hermano. Sí, seguro. Cuando hablamos precisamente de confesión, no es confesión al hombre, sino es al Señor, que realmente es el que perdona los pecados. Vos sabés que yo he atendido a personas donde me han dicho de entrada, pastor, le quiero contar algo que nunca le conté a nadie. Y cuando yo escucho, hace años que escucho este término que te acabo de expresar, cuando yo escucho eso, yo digo, ya está. Es el momento de liberación de la persona. Hay un momento en la vida de la persona. Tiene que querer. Claro, hay un momento donde la persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador, y hay un momento donde conoce a Jesús como libertador. Y vos sabés que todos los cristianos no han llegado a vivir esa doble experiencia. No estoy hablando de una doble confesión, ni un doble recibir dos veces a Jesús. Estoy diciendo que hay que conocer a un Cristo de libertad, y para eso hay que tirar la toalla. En algún momento de nuestra vida decir, Señor, yo ya no doy más. Vos sabés que yo te he confesado esta situación, pero parece como que no alcanza, yo necesito hablarlo con alguien. Ahora, ese día que lo hablamos con alguien, que el Señor permita que ese alguien también me sepa guiar y llevar a la confesión, porque hay un poder que se desata de liberación en dicha confesión. ¿Este libro se consigue en las librerías del país? Sí, es de Editorial Certeza. No sé si en estos momentos la editorial, supongo que, porque los primeros 1500 libros se agotaron, pero supongo que la editorial lo renovará, ¿no es cierto? Claro. Bueno, aquel que desea bucee en su librería amiga, nosotros no vendemos libros, pero lo estamos de alguna manera profundizando, tirando para que usted también, y le decía en el bloque anterior, hay muchas personas que están pasando tal vez
por este tipo de conflictos, y bueno, usted sabrá dónde le aprieta el zapato, dónde realmente usted está sintiendo que algo no funciona. Por eso lo tenemos a Miguel aquí, y en este momento piense usted, ¿en qué área de su vida realmente usted está sintiendo que algo no funciona bien? Porque el pastor Miguel Ángel va a estar orando por usted en breves minutos, y que usted pueda decirle: Señor, quiero sacarme este peso de encima. Amén. Quiero realmente vivir una vida de libertad, feliz, ser transparente delante de tu presencia. Amén. ¿Se anima a hacerlo? En este momento, vaya allí donde usted está, en su cocina, en su living, en donde esté mirando este programa, usted haga esta confesión delante del Señor. Y el pastor Miguel Ángel Ricciardelli va a estar orando por usted en este momento. Sí. Miguel, ¿qué te parece? Sí, yo quisiera un desafío un poquito más profundo, porque lo ideal sería que cada uno de los que nos están mirando puedan ir a su líder inmediato, llámese diácono, anciano, encargado de una obra o pastor, donde les puedan decir: mire, hermano, yo escuché que hay un poder que se desata en la confesión, quisiera tener una entrevista con usted, y ahí sí habría una tarea mucho más profunda. Claro. Pero bueno, confiamos en el Señor, porque el Señor hace como Él quiere, y en el nombre de Jesús vamos a orar. Amén. Y vamos a romper las ataduras. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de aquellos que están observando el programa. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar abiertamente sobre este tema. Señor, tú vienes a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y tú conoces el corazón de mi hermana, de mi hermano que nos está mirando atentamente. Amén, amén. Tú sabes de sus necesidades, tú conoces de sus preocupaciones. En esta hora toma en cuenta cada una de esas oraciones que se están levantando delante de tu gloria, Señor, y con la autoridad que tú me has dado, que me da tu palabra, rompo todo yugo en el nombre poderoso de Jesús y echo fuera todo espíritu inmundo, y declaro que las personas que están orando, que están abriendo su corazón, son libres ahora. Amén. Para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, pastor. Un gusto, gracias a vos, Carlos. Que el Señor te siga utilizando grandemente en Europa, en Estados Unidos, en Argentina. Bueno. Que realmente la bendición del Altísimo esté sobre tu vida. Es una necesidad muy grande en Europa, este tema, y en el 2019 queremos volver. Los hermanos quieren que ya esté 3 meses allí, y tengo que hacer la edición de un par de libros más a la traducción italiana para poder... llevamos 100 libros en este viaje de abril y mayo, y queremos llevar otros 100 libros. Así que tengo que meterme en juntar el dinero y poder editar 100 libros al idioma italiano y poder llevarlos a Europa. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias, Carlos. Un abrazo a toda la familia y la iglesia en Alem, ¿verdad? Leandro en Alem Misiones. Leandro en Alem Misiones. Hace 20 años que estamos 20 años, y todavía estás allí, incoluble. Bueno, gracias le damos al Señor por el pastor Miguel Ángel Ricciardelli. Realmente una bendición tenerlos con nosotros en este día, y oramos para que el Señor siga fructificando su vida y ministerio. Bueno, nos vamos en el programa de Misiones en el Mundo hasta la semana que viene.